Kami Mura, creo que es una pregunta muy seria. ¿Relación sexual afectaría el rendimiento de masa muscular o rendimiento de arte marcial? ¿Por qué nuestro sensei decía que afectaría el rendimiento? ¿Esto también se aplica? Creo que es incómodo preguntar, no. Para todos, pero es un tema que aclarar hasta que nadie no me lo pone correctamente. Ok, es un tema importantísimo, no es un tema menor. Voy a tratar de respondértelo de manera científica, lo más adaptado a la medicina posible y al mismo tiempo práctica y empírica en base a la experiencia. Primero que nada, hay cosas que son caen de maduro y hay personas que no se dan cuenta. Cuando vos tenés relaciones sexuales, tenés un desgaste. Tenés un desgaste. Por lo tanto, ya, y te cansás. Y mientras que en la previa tenés un pico hacia arriba de excitación, de niveles de testosterona, de todo, una vez que llegás al clímax, tenés un orgasmo, eyaculás, luego cae todo. Caen los niveles de testosterona, cae la excitación, cae todo, cae el físico, uno queda arruinado por un rato hasta que se empieza a recuperar. Por lo tanto, y esto es algo natural, seamos serios, porque hay mucha gente tonta por ahí que dice, no, porque yo termino y quedo pum para arriba y voy de vuelta y otra, y otra, y otra, y otra, sí, se anda a cagar. O sea, a ver, son gente que parece que están por fuera de la biología. Parece que ellos están por fuera de la biología. La biología dice que esto es así, pero ellos no. No hablo para esa gente. Hablo para los que realmente estamos dentro de la biología orgánica humana. La biología orgánica humana nuestra es esa. Tenemos nivel de excitación y luego del clímax, el orgasmo y la eyaculación, bajan los niveles de testosterona y de excitación y con ello viene el apagón. Por lo tanto, ¿qué sacamos en conclusión primero ahí? No te conviene tener relaciones sexuales antes de entrenar. Vas a arrastrar las patas. A cualquiera le habrá pasado. Vas a arrastrar los pies. No vas a poder ni con vos. Vas a rendir lo mínimo. ¿Por qué? Te está faltando primero y principal la hormona más importante en todo este entorno anabólico, explosivo, de agresividad y de entrenamiento. Testosterona. Testosterona. Amigo Kamimura, pensá esto. Los artistas marciales mixtos hoy, todos se aplican TRT. ¿Qué es TRT? En términos de la jerga del entrenamiento médico, TRT es terapia de reposición de testosterona. Viste que todos dicen porque se pinchan, se inyectan, se dan la papa, se drogan, se esto, se lo otro. Todos esos términos para mí son mitológicos, son de gente resentida. Hablando concretamente, se llama TRT, terapia de reposición de testosterona. La TRT está aplicada para personas que por problemas médicos determinados, patologías, o luego de cierta edad comienzan a tener un decrecimiento en la testosterona natural, en la producción de testosterona natural, entonces empiezan a tener problemas de creación de su sistema defensivo, pérdida de masa muscular, pérdida de energía, facilidad para enfermarse y sexualmente no funcionan. Lo que se hace es se inyecta testosterona exógena, 250 miligramos, 125, 500, dependiendo, generalmente 125, se inyecta testosterona exógena para que lo que nuestro cuerpo no produce entre desde afuera. ¿Qué va a hacer esto? Que se alimente nuestro sistema de defensa natural, nuestras defensas del organismo, que no perdamos tanta masa muscular y que creamos masa muscular y que tengamos mucha más energía y voluntad. Cuando vos tenés una producción natural y normal de testosterona, pero te inyectas desde afuera, todos tus niveles de rendimiento en entrenamiento andan a tope. Por eso es que todos los artistas marciales mixtos, la gran mayoría, se aplican TRT o terapias de testosterona exógena. Eso no es propio del fisicoculturismo únicamente. Se piensa que solo los culturistas se notan. ¿Pero por qué? Porque una cosa es, me inyecto testosterona y hago hipertrofia. Tomo suplementos, como abundantes calorías, duermo lo suficiente. ¿Qué va a pasar ahí? Adaptaciones. ¿A qué? Al entrenamiento y la comida. ¿Cuál va a ser? ¡Pum! Volumen. Pero si yo me inyecto testosterona, pero no hago hipertrofia, sino que hago pesas,
potencia y fuerza máxima, y después entrenamiento de MMA o de Jiu-Jitsu o de Muay Thai o de lo que sea, ¿ahí qué va a ser? ¡Pum! ¿Pero en qué? ¿En volumen? No. En rendimiento de artes marciales o de deporte de contacto. Por eso todos inyectan testosterona. ¿Ok? ¿Por qué te digo todo esto? Porque la testosterona durante la relación sexual se va y luego entra a nuestro cuerpo en un proceso de reposición natural que le lleva horas. Por lo tanto, si vos, y cuanta más horas le demos, más y mejor y de mejor calidad y mayores volúmenes de testosterona vamos a tener. Que además la mayor proporción de liberación está en la noche. En la noche. ¿Bien? Por eso es que cuando te levantás de mañana, estás con la testosterona por las nubes. Y el sexo en la mañana, sumando la testosterona más la dopamina, es un sexo que es de tipo mucho más agresivo, violento, salvaje, dentro de lo bueno, digo, de lo positivo. Distinto al de la noche, que ya los niveles de dopamina no están tan elevados y los de testosterona están más bajos por el entrenamiento y por el diario vivir. El sexo es distinto, está más basado en el romanticismo, en el amor, en la ternura. Son distintos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Primero, relaciones sexuales antes de entrenar es una locura. Es una locura. Ustedes saben que normalmente pasaba que antes de alguna pelea, cuando trataban de hacerle algún fraude a algún peleador, intentaban meterle a alguna prostituta, de manera de que éste cayera, tuviera relaciones y sus niveles de testosterona, si es el mismo día de la pelea, bajan. Si es el mismo día de la pelea. Al otro día, si lo dejan dormir, al otro día se elevan de nuevo. Bien, entonces, lo ideal es, antes de entrenar, no. Ahora, después de entrenar, la historia cambia. ¿Por qué? Porque si vos tenés relaciones sexuales después de entrenar, a un nivel que ya está bajo, quizás te puedan pasar dos cosas. Uno, es que si entrenaste a full, los niveles de testosterona estén muy bajos y no rindas. Eso puede pasar alguna vez. Pero después, basado en la experiencia, ¿sabés qué es lo que sucede? Sucede que durante el entrenamiento hay liberación de testosterona, ¿sabés? Cuando vos estás sin entrenar porque estás en una cuarentena, tu testosterona primero se eleva porque se da un estancamiento, pero luego al no utilizarla empieza a bajar. Y lo que vos primero estabas con niveles de entrenamiento y querías entrenar. Después, cuando estás sin entrenar, cada vez querés más entrenar. Se da un pico y después empieza a bajar. Y después de mucho tiempo sin entrenar, vos ya empezás a quedar... ni ganas tenés de entrenar. ¿Por qué? Porque empezó a caer los niveles de testosterona. Porque el entrenamiento libera testosterona. El entrenamiento agresivo. Pesas, artes marciales, pero fuerte, sparring. Si no notá, vos terminás un entrenamiento fuerte y salís allá arriba, explosivo, testosterona, incluso aunque tu cuerpo esté molido, te tirás en la cama, no podés ni moverte, pero tu testosterona, si no avisale a tu amigo, tu testosterona está por las nubes. Como mucho, mirarás a tu pareja y le dirás, mirá, tengo ganas, hacé todo vos. Yo no me muevo, pero hacé todo vos porque tengo ganas. Pero yo no me voy a mover todo el cuerpo. Pero tus niveles de testosterona están por las nubes, aunque tu cuerpo esté deshecho. Porque hubo liberación durante el entrenamiento. Si vos aprovechás post-entreno y tenés relaciones sexuales, lo que te va a ayudar es a relajar todo el sistema muscular, todo el sistema nervioso, te va a desestresar, te va a desinflamar, te va a relajar, vas a dormir como un rey, como un campeón y al otro día te vas a levantar allá arriba. Entonces, la pregunta, las relaciones sexuales y el entrenamiento, ¿qué pasa? Y tenés que saber ubicarla. Tenés que saber ubicarla. Si vas a tener sexo antes de entrenar, olvídate, no vas a poder. Pero si tenés sexo después de entrenar, vas a ver que te va a optimizar el descanso. ¿Bien? No sé si está contestada la pregunta o querés especificar más. Mirá que es un tema que es importante. Déjame ver alguna otra pregunta por acá. Tengo relaciones sexuales con mi pareja casi todos los días. Estaría perdiendo una gran cantidad de nutrientes y testosterona a más de afectar el rendimiento. El TRT es fácil de conseguir. ¿Habrá un sustituto alimenticio al TRT? Bien, voy por partes. Primero, Sebastián, ¿tenés relaciones sexuales todos los días? No vas a tener problema y te explico por qué. La testosterona, comiendo lo que tenés que comer, alimentándote bien y durmiendo como tenés que dormir, se regenera, se renueva.
Cero estrés, cero drama. La testosterona se renueva. Estamos preparados para eso, estamos capacitados para eso. Si vas a tener pérdidas de nutrientes, sí tenés. Durante la relación, durante la eyaculación, ¿tenés pérdidas de nutrientes? Sí tenés. Pero también tenés pérdidas de nutrientes durante el entrenamiento. Ahora, vuelvo y repito, esa pérdida de nutrientes, si comes correctamente, si te suplementás y si descansás, se renueva. Se renueva. Ningún drama con eso. ¿Bien? TRT, ¿es fácil conseguir? ¿Habrá un sustituto alimenticio? El tema del TRT es el siguiente. En la mayor parte de los países es ilegal. No sé si en alguno no. Acá en mi país es ilegal hasta prácticamente hablar. De hecho, yo, por ejemplo, dentro de mi especialización como coaching, tengo suplementación deportiva, tengo una especialización en suplementación, pero en la parte de esteroides anabolizantes androgénicos no tengo ningún estudio formal académico, porque para eso tenés que ser médico. Únicamente los médicos, ni siquiera te lo dan como curso a eso, como formación, si no sos médico, y yo no soy médico, porque se supone que solo un médico puede recetarte eso. Ahora bien, si me preguntás si es fácil de conseguir, depende del país. Depende del país. Supongo yo que en algún país es libre, y sí. Y en los que no son libres habrá que conseguirlo en el mercado ilegal. Y ahí va a depender de cómo sean las regulaciones de tu país. Si la otra pregunta que me hiciste, que está bueno, ¿habrá algún sustituto alimenticio en la TRT? El tema es así.